Buenas, amigos televidentes y cibernauta. Iniciamos nuestro programa Pensamiento Global. Este es el segundo programa de los 100.000, doctor, que estamos iniciando. Nos estamos transmitiendo por RNN, Canal 27. Ya tenemos nuestro canal de YouTube, que así mismo se llama Pensamiento Global TV. Nos pueden ver por Instagram, también Pensamiento Global TV. La semana que viene la anunciaremos toda la transmisión por vía y los segmentos que vamos a estar transmitiendo por Twitter y por TikTok. Pero ya tenemos esas vías de comunicación. Pero hasta ahora nos estamos viendo por este canal importantísimo que se ve a nivel nacional e internacional, canal RNN 27. Por YouTube, que ya el canal ya está abierto, está disponible en las redes. Y por eso empecé diciendo, amigos televidentes y cibernáutica, porque me hicieron una crítica, doctor, la semana pasada, de que no podíamos decir que no estamos transmitiendo amigos televidentes, sino cibernauta también. Bueno, claro, porque nos estamos transmitiendo por varios medios masivos de comunicación y por todas las redes sociales. De tal manera que hoy iniciamos este segundo programa. Este es el segundo, como dije ahorita, de los 100.000 programas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Saludos amigos, como dice un amigo mío, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, sí, comenzamos este segundo programa y nosotros le decimos que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque la reacción que ha tenido, la gente que se está suscribiendo para participar, compartir con nosotros es una gran satisfacción. Significa que le gustó y entonces a nosotros también nos gustó que a ustedes les guste. Yo quisiera en este día, nosotros tenemos siempre, venimos con temas muy importantes, básicamente cerrando uno que habíamos comenzado la semana pasada, pero también abriendo dos más que son de mucha importancia y de actualidad. Pero antes de todo quisiéramos poner, como siempre, este programa, compartir en manos de Dios, en manos del Señor, y con San Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 12, decirles a ustedes, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los seres humanos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los seres humanos. Y le pido excusa a la Biblia, a San Pablo, porque dije seres humanos, en la Biblia dice hombres, pero yo digo seres humanos porque me parece mucho más abarcado. Es una señal de que lo que nosotros hablamos aquí en primer programa, Pedro y yo, de que lo que buscamos aquí es compartir con ustedes los esfuerzos que tenemos que hacer para ser felices y tener paz. Ahí está San Pablo pidiendo que tengamos nosotros eso mismo, que vivamos en paz, que no hagamos el mal, sino el bien. ¿Verdad que sí, Pedro? Amén. Amén. Me dijo que dijera amén. No. Dígame, ok. Bueno, doctor, mire, hoy vamos a tratar 3 temas, básicamente. De hecho, en la próxima semana lo vamos a estar anunciando con anticipación para que la gente ya un poco esté informada del ámbito y del abordaje que vamos a hacer de cada uno de los programas. Pero mire, le voy a decir un poco ahorita, más adelante. Bueno, el ahorita en Sudamérica es ahora, y ahora sí, para nosotros es inmediato. Pero nosotros tenemos hoy un poco cerrar algunos aspectos del tema que tocamos sobre las generaciones del siglo XX, el pasado martes, del siglo XX y el siglo XXI. No es que vamos a abordar ese tema otra vez. Simplemente quisiera matizar algunos detalles y le voy a decir por qué. Vamos a tocar, naturalmente, que no lo pudimos tocar, el tema la vez pasada, todo el tema de la crisis de Haití a nivel internacional y la relación de Haití con República Dominicana. Y naturalmente un tema que se nos quedó pendiente fue el tema de la coyuntura política de cara a las elecciones de mayo de 2019. Entonces, mire, cuando hicimos el programa pasado que tocamos el tema de las generaciones,
en dos ámbitos, desde el punto de vista de los acontecimientos históricos y desde el punto de vista de la generación enfocado en el ser humano. Ese fue el día que tú me obligaste a mí a decir mi edad, ¿verdad que sí? Así es. Entonces yo me fui hacia el Cibao. Y camino hacia el Cibao con una amiga. Le hablé, le abordé el tema y le dije, mira, la afirmación que hice fue, todo lo que vivimos en el siglo XX ha desaparecido. Desde el punto de vista de los enfoques y de los modelos que no han dado sostenibilidad y que han condicionado nuestra conducta. Y ella me respondió, no, eso no puede ser así, porque yo a mis hijos los sigo educando y los sigo condicionando sobre los valores y los parámetros que a mí me enseñaron. Y entonces me di cuenta de una cosa importante. Primero, que no es cierto lo que dice A, sino lo que entiende B. Y que cuando la aprendí no aprendió, el instructor no enseñó. ¿Qué significa? Bueno, que me di cuenta que realmente lo que uno quiso transmitir me dio la impresión que no se entendió con claridad. Y paso a explicar, porque reitero, no vamos a abordar de nuevo ese tema que lo abordamos la semana pasada. Pero respecto al siglo XX y el siglo XXI, quiero ser incluso medio categórico. En el sentido siguiente, la generación del siglo XX que se educó sobre determinados modelos que le daban estabilidad y condicionaban su conducta relacionados a la ideología, el modelo familiar, la religión, las relaciones interpersonales y sociales, todo eso cambió. Y que el siglo XX se ha quedado sin esos parámetros, sin esos modelos, sin esos paradigmas que le dieron sostén a la generación del siglo XX. ¿Cuál es el problemita? Que nosotros estamos en una fase de transición. Es decir, estamos en el primer cuarto del siglo XXI. ¿Y tú sabes cómo se caracteriza esta generación del siglo XXI? O en transición y sin definición. Nosotros nos educamos durante todo el siglo XX, es más, mediados del siglo XIX, el siglo XX, sobre unos parámetros establecidos. Esta generación, en el último cuarto del siglo XX, que empezó en crisis esos modelos, e inicio del siglo XXI, ha estado en una fase de transición. Tenemos casi 50 años de transición, 25 años de los finales del siglo XX y los primeros 25 años del siglo XXI. Y por eso, todavía nosotros, que somos el siglo XX, nos resistimos a entender que todo ha cambiado y que lo que nosotros vivimos, entendimos, y los modelos que nos educaron, eso ya no tiene forma de esta generación del grupo alfa asumirlo, y no podemos entender que eso es negativo. Lo que pasa es que como no hay nuevo modelo para condicionar la conducta y el comportamiento humano, nosotros lo del siglo XX lo vemos como negativo. No, estamos en una fase de transición. Claro que van a venir nuevos modelos y nuevos parámetros para condicionar la nueva conducta de esta generación del siglo XXI. Y a seguir le voy a decir lo siguiente. Hay un problema serio, y es que la ciencia del comportamiento no está estudiando hacia dónde se orienta esta nueva conducta y estos nuevos modelos de conducta y de comportamiento en el siglo XXI. No lo está estudiando. Nosotros tenemos mucha literatura de cómo se estudió la conducta vía las diferentes escuelas psicológicas y psiquiátricas que definieron parámetros como el conductismo, como el psicoanálisis, como el humanismo de Carl Rogers, que decidieron y estudiaron la conducta humana y definieron modelos para explicar el comportamiento. Y se plasmaron en el DSM, inicialmente en el DSM-3, después el DSM-4, el DSM-5 revisado, que son los documentos donde se diagnosticaron y se tipificaron la conducta. Hoy nosotros no tenemos prácticamente eso claramente definido, y entonces estamos en una fase de indefinición. Y yo lo que estoy diciendo, miren, ojo, la generación del siglo XX no pretenda evaluar y entender la generación del siglo XXI con los parámetros de comportamiento con los cuales nosotros nos educamos. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente diferente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, Pedro. Hay una observación que quiero hacer con respecto a esto. Ustedes saben muy bien que yo recuerdo siempre, nunca se me olvida, cuando yo estuve dirigiendo la juventud en la República Dominicana,
me sustituyó en ese trabajo, me refiero a nivel de la iglesia, sobre todo católica, me sustituyó el padre, mi querido amigo, ido a destiempo, diría yo, Luis Rosario. Recuerdo que siempre decían esto: los jóvenes no son iguales que los jóvenes de antes. Y entonces ahora me encuentro con que se dice lo mismo. Entonces hay una inconformidad con lo que tenemos, pero en el fondo una incomprensión. Y yo quiero, eso que decía Pedro, yo quisiera que nosotros entendiéramos que las cosas que nosotros vemos malas hoy, probablemente sea nuestro espíritu y nuestra capacidad que está mala. O sea, que nosotros no tenemos la capacidad de análisis para percibir qué es lo que está pasando. Y a veces entonces nosotros se nos escapan hasta coyunturas importantes, porque no entendemos qué es lo que está pasando. Y eso también ocurre con el problema que tenemos nosotros, que la gente que se acostumbró al merengue y que se acostumbró a la bachata, oye, yo oigo hablando de alguna gente, incluso hasta merengueros, hablando de la música urbana como si fuera el puro diablo. Falso. La música urbana en sí misma no es mala. Y así podríamos decir también en otros escenarios. Jamás voy a bautizar o voy a conceder que, por ejemplo, tú me presentes un niño que esté consumiendo droga y yo voy a decir que eso es normal. Jamás. Porque recuérdense que cada época tiene su espíritu malo. Y hay que como despurificar todo eso. Hay que purificar y hay que prepararnos. Debemos prepararnos para que cada situación que se presente, en cada circunstancia y en cada época, tener la capacidad y la inteligencia, la sabiduría y también el respeto para que eso salga del escenario. Y nosotros entonces, entre todos, fíjense, me gusta una frase de Peña Gómez, que no se vive mucho en la política, ni en el partido mismo mío se vive mucho. Lo mejor de los jóvenes y lo mejor de los viejos. Una combinación, una especie de simbiosis, de unificación entre las cosas buenas que tiene el joven y las cosas buenas que tiene el adulto o el mayor. Mire, eso a veces no funciona, pero el hecho es que quiero decir, y lo más importante, este tema que Pedro ha querido traer para concluir lo que acordamos allá. Recordemos nosotros que ahora tenemos la gran responsabilidad de que esta generación no se nos derrita, que no se nos vaya, que no se nos escape, y que nosotros tengamos la capacidad para aportar para que ese futuro que nosotros vemos ahí, y que lo vemos a veces con ojos diferentes, que al final la cosa funcione. Quería tomar una cosa y concluyo con esta parte. Mire, para mí uno de los modelos de líderes que ha sabido asimilar de verdad ahora el momento, ¿sabe quién es uno de esos líderes? De esto que dice Pedro, el Papa Francisco. ¿Cómo han logrado? Que hay mucha gente conservadores que dicen que el Papa Francisco es una especie de adefesio en la iglesia, porque sí, porque los conservadores siempre están en eso, ¿verdad? Bueno, pero yo lo que quiero decir es esa capacidad para interpretar y ver qué tengo que hacer en este momento. Tenemos que pedírsela a Dios y buscar nosotros cada día, leer también, para interpretar bien los acontecimientos. Mire, doctor, cerramos esta sesión porque nos vamos ya al tema haitiano y nos vamos al tema de la coyuntura política, para decirle tres cosas básicas para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Uno, mira, el ser humano históricamente ha sido un ser gregario, necesita de la relación y del contacto con los otros. No hay ser más gregario que el ser humano, que necesita la relación. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que en esta generación no se está comunicando. Estamos chateando y hablando sin contacto personal. Yeah. Ahora la pregunta es, ¿quién está estudiando el efecto de eso? Que esta generación no está comunicándose, no tiene presencia física, emocional, que está chateando y no tiene contacto personal. Toda esa generación se ha educado vía los medios digitales. Y la pregunta es, ¿y quién está estudiando el efecto y la consecuencia en el tiempo? Eso no es cuestión de 2, 3, 10 años, eso es cuestión de los próximos 50 años. El efecto para poner remedio, el efecto, ¿verdad? Para entender eso. Segundo, doctor, mire, el segundo tema que le quiero poner con relación a eso. ¿Sabe qué? Eso ha tenido un impacto y no nos damos cuenta que la forma de educar a los hijos en el contexto familiar y la educación cambió también. Claro.
Yo nada más le voy a poner un ejemplo del ámbito educativo. Un día vamos a hablar del tema educativo. Tú sabes que nosotros dos tenemos un tema ese tema viene interesante ardiente ahí. y tenemos que hablar sobre Pero eso. tú sabes que hoy debiéramos replantear el contenido de los programas y a nivel de la universidad, de los pensum. Solamente le voy a poner un ejemplo. Pero la forma como estos muchachos aprenden no es la forma como aprendieron el siglo pasado. Hoy, usted sabe que a nivel de la educación preuniversitaria tenemos programas con unos contenidos que se miden en horas, Sí. de 50 minutos o de 90 minutos. Pero posiblemente eso hay que replantearlo, porque el nivel de aceleramiento que los muchachos asimilan es totalmente diferente como asimilamos nosotros en el siglo XX. Claro. Ese concepto de crédito y el equivalente de hora crédito en las universidades hay que cambiarlo. Así es. Porque hoy, cuando usted analiza el tema de volumen de conocimiento, diversidad y complejidad de ese conocimiento, nos va a llevar a replantear la metodología y la cantidad de horas que debemos dedicarle al aprendizaje. Nos lo están diciendo además, y no quiero meterme en ese tema que lo vamos a discutir en algún momento, de la influencia de la neurociencia, la influencia de los estudios de la neurociencia cognitiva y en los aprendizados. No, y la neurociencia ahí, que tú eres experto en ese tema, es un tema que tenemos que traer aquí a esta mesa. Pero yo me recuerdo de la profesora Amparo, una profesora mía de gramática, que la profesora Amparo, todo lo que nosotros aprendimos en el 7º curso, recuerdo yo, ¿sabe cómo fue? La profesora Amparo venía con una tiza, y escribía toda la pizarra, enterita, pero llena totalmente. Escribiendo. Y nosotros ahí escribiendo también todo. Y entonces eso nos llevamos y había que embotellárselo y al otro día entonces vaciarlo. Mire, cuántas cosas. Claro, si es una cosa que me van a matar los amigos míos, historiadores, cientistas del siglo pasado. ¿Sabe una cosa? Esta generación no necesita de conocer el pasado para entender el presente y saber lo que va a hacer en el futuro. Alguien dirá, oye, tú eres un hereje. Oiga, le voy a decir, esta generación, y eso es una hipótesis que tengo, no necesita de conocer el pasado para entender el presente y saber lo que van a hacer en el ¿Y futuro. por qué tú dices hereje? No, porque todo lo contrario. Porque todavía la mejor luz es la divina. Con esto cerramos. Mire, todavía tenemos una serie de gente que cree que el pasado es fundamental para entender el presente. Y le estoy diciendo, esta generación, un cambio de los enfoques del modelo es que esta generación no necesita de entender el pasado y por eso no le interesa la filosofía y la historia para saber lo que tiene que hacer en el presente. Eso es un cambio. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o malo. Lo quiero plantear como hipótesis y quisiera que trajéramos aquí un momento a alguien de filosofía y de la historia para que discutamos ese concepto. Y mi afirmación es que esta generación no está necesitando de conocer la historia y el pasado para saber cómo se va a comportar en el presente, porque han asumido una forma diferente de comportarse sin entender el pasado y mucho menos el futuro. Y con eso, doctor, mire, vamos a seguir. Vamos a descifrar eso y yo te tengo un candidato para que venga acá, para que nos descifremos eso. Nos vamos a la primera pausa y empezamos con nuestros dos temas fundamentales de esta mañana. Bueno, continuamos con nuestro programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos estamos transmitiendo por RNN, Canal 27. Nos estamos transmitiendo también por YouTube, así mismo como Pensamiento Global, por Instagram, Pensamiento Global, por Twitter y TikTok. Continuamos entonces nosotros con nuestros programas y abordar los temas que nos quedan pendientes, pero, doctor, usted tiene unos anuncios que quisiera hacer. Que alguien me preguntó a mí, ¿cómo yo puedo mandar una valija a Haití? Tú te ríes, ¿no? En serio me preguntó alguien. Y yo le dije, mira, tenemos a un transporte RAS, R-E-R-A-S, transporte especializado en documentos, valijas, bultos. Reinaldo Sánchez es el presidente. Eso en Santiago, lo encontramos en la Salvador Cucurulo, número 100. Teléfono 809-582-2549. Y en Santo Domingo, en la Benigno Filomeno Rojas, 307, en la residencial universitario, en el 809-689-7925 y 809-682-1958. Como también tenemos la mueblería y colchonería Acosta, creado a su servicio. Octavio Acosta, su presidente,
en la calle Bartolomé Colón, número 129, en Villa Consuelo. Aquí mismo se critica, en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional, al teléfono 809-538-7352. Bueno, y ahora arrancamos, señores, con otro tema. Vamos a compartir algunas inquietudes. Será, evidentemente, inquietudes generales, porque no podemos entrar en muchos detalles con la problemática haitiana. El caso haitiano es un caso ya que ha sido muy estudiado. Yo creo que lo de Haití pasa como muchas veces como la pelota, que todo el mundo que sabe de pelota. Así mismo, de que todo el mundo conoce, habla del tema haitiano. Pero sin embargo, yo voy a decir una cosa y entro a sí mismo. Yo creo que el tema haitiano, lo que se conoce mucho es por lo que la gente te dice y te habla. Yo voy a contar una experiencia, que yo con el tema haitiano he estado personalmente muy ligado. Desde que yo estaba en la vida ya de ejercicios, sacerdotal y demás, estuve muy ligado al tema haitiano por razones de vínculos que tenía con sacerdotes y demás. Yo estuve 2 meses en Haití. Bueno, yo fui básicamente a estudiar el idioma. Yo había comenzado en el seminario a estudiar francés, creol, y por cuestiones que me gusta, estudiar los idiomas. Y bueno, arranqué con el creol, pero después entonces estudié la alianza francesa y me fui a Haití a compartir en la catedral y pasé 2 meses inolvidables. De experiencia, contacto permanente y directo. Y ahora cuando veo, Pedro, algunos videos, me recuerda lo mismo que yo pasé, porque te estoy contando los años finales de los 80. De manera que de aquí, de los 80 para acá, lamentablemente, muy poco ha cambiado en Haití en cuanto a lo que se refiere a la higiene, la salud. Lo único que ha cambiado mucho es la moneda, que recuerdo yo que yo con $1 compraba 5 good. Good es la moneda. Y ocurre que ahora me di cuenta, mirando la prensa, mirando las redes, que está a 130 y algo, 32, un dólar. Bueno, el hecho es que no importa lo que sea y cómo esté el good. Lo más importante que quiero decir es que eso que nosotros conocimos años atrás, yo diría que de los años 70 para acá a hoy, lo lamentable es eso, que nosotros no vemos una superación del caso haitiano. Lo que vemos simplemente es que a partir de la crisis crisis en cuanto que Duvalier enfrentó al gobierno norteamericano, tuvo enfrentamiento, incluso creo que hasta una vez, hasta un embajador expulsó de allá y todo eso. Y después entonces los gringos, los norteamericanos, hasta le permitieron esa bellaquería de poner un muchachito a dirigir Haití. Yo creo que ahí como que se cualquierizó Haití también y se porquerizó también, porque ese tiguerito de que a dominar, a dirigir Haití, ¿qué tenía? ¿Cuántos años tendría él? Yo creo que tendría 20 y algo de años cuando murió el papá Duvalier. Y a partir de eso, ya ustedes saben, la crisis que se generó y que desembocó con el famoso 7 de febrero, donde la crisis fue tan fuerte que incluso los militares dominaron hasta que después los norteamericanos y la comunidad internacional entendió que una figura popular, carismática, como Jean-Bertrand Aristide, podía resolver en parte eso. Yo debo decirle que tuve la experiencia de conocer a Jean-Bertrand Aristide, tuve varias reuniones con él, incluso aquí en República Dominicana tuve una reunión con él, como ex sacerdote que él fue, y yo también en la condición igual, tuvimos algunos intercambios, y me di cuenta que el caso de Aristide era medio complicado. ¿En qué sentido? Lo veía como medio justapuesto y como puesto ahí. Y bueno, y se demostró, Pedro, cuando y ustedes amigos y amigas lo pudieron ver, cuando vino el golpe de Estado, que los norteamericanos quisieron mudarlo, cambiarlo. Y entonces después quisieron traerlo de nuevo. Y ustedes vieron lo tiraron para África Central,
en un país tan parecido a Haití como igual parecido a Haití, un país pobre. África Central es de los países más pobres de África. Y después, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo último que ustedes están viendo. Este desastre que tenemos nosotros, este desorden que tenemos nosotros, en donde hay, yo diría que en Haití en este momento hay como prácticamente, me da mucha pena que no mencione yo en esto que voy a decir a la iglesia o a las iglesias. Porque una de las cosas que yo me sorprendí, yo anduve Haití entero, yo conozco Haití entero. Conozco a Jacmel, conozco a Le Cayer, conozco a Hincha, se dice. Conozco a Capachén, Cabo Haitiano, Puerto Príncipe. Por cierto, yo vivía en Puerto Príncipe, estuve ahí. Pero bueno, lo que quiero decir es, ¿quiénes dominan Haití ahora? Para mí son tres capas. Yo no sé la opinión tuya, Pedro, y de ustedes. Son básicamente tres capas que dominan en Haití. Primero están las mafias o las bandas, que están haciendo de todo y que dominan y controlan prácticamente un 80%, yo diría a veces como que 100% que están controlando en lo que es Puerto Príncipe y otras ciudades también. Otra capa para mí que está dominando, que controla y que maneja la problemática haitiana es la comunidad internacional. Que debo decirte, para mí personalmente, la comunidad internacional le ha hecho un gran daño a Haití. Un gran daño le ha hecho a Haití. La OEA no ha servido para nada. La ONU no ha servido para nada. El CARICOM no ha servido para nada para resolver el caso haitiano. Yo recuerdo cuando Danilo Medina era presidente, que incluso hubo un rechazo al gobierno dominicano por aquello que pasó en aquel momento, que el CARICOM tenía un discurso antidominicano muy fuerte, y entonces después, gracias a la gestión muy inteligente del presidente Luis Abinader, se logró un acercamiento. Pero el CARICOM ahora, con esta salida, demostró también que es parte de la comunidad internacional, que tampoco resuelve, porque el famoso grupito de los 7 no va a resolver nada tampoco. Y otra capa, para terminar, dar la palabra a Pedro, es la capa, lo que yo diría, esa capa flotante ahí de políticos, de líderes, que bueno, un día ponen a Ariel Henry, un día ponen a Joseph, un loquito que está ahí, Joseph, el otro que llama Guy Philippe, y cualquiera de esos loquitos que se ve, porque reitero lo que dije hace poco, da la impresión que en Haití cualquiera puede ser presidente. Y cuando me metieron al farandulerito de presidente, yo me di cuenta, pues ahí cualquiera puede ser presidente. Entonces, recuérdame el nombre, ¿cómo se llama Martinique. Después, yo recuerdo, yo estaba en ese momento en Estados Unidos, yo tenía una comunidad haitiana, yo siempre me reunía con ellos y compartí. Yo recuerdo que ellos me dijeron, cuando Moïse fue presidente, me dijeron claramente, ese tampoco va a servir para nada. Rien de faire, me decían, nada que hacer con ese. Entonces, reitero, todo esto ahora que tenemos nosotros, que yo sinceramente se lo digo, con honestidad, se lo digo, si es una cosa que me siento orgulloso, es la manera respetuosa, inteligente y sobre todo muy humana que ha tomado el presidente de la República con el caso haitiano. Me parece que ha sido magistral el defensa a la soberanía nacional, por supuesto, y que eso para nosotros es 1A, clave para nosotros, pero también mucho respeto para el pueblo haitiano. O sea, no para esa mafia haitiana, para el pueblo haitiano ha habido mucho respeto. Pero sí, mire, claro, este tema de la crisis haitiana, yo siento que tiene dos aristas que están relacionadas. La primera arista es ver el tema haitiano en el contexto de la geopolítica internacional. Y el otro tema es verlo en ese contexto de esa geopolítica, verlo en el contexto de la relación de Haití y República Dominicana. Y a mí ambas cosas me preocupan. Y con relación a ese tema, yo digo, mira, cuando uno ve todos estos acontecimientos históricos, pero recientes, sin entrar en la historia haitiana, que hay que entenderla para poder saber lo que está pasando hoy, pero no quiero meterme en ese nivel de análisis. No se entiende el comportamiento y la respuesta de la comunidad internacional respecto a la situación, a resolver el problema haitiano. Eso no se entiende. Es hipocresía total. Sí, o sea, no hay forma de entenderlo.
Y entonces, a mí me preocupa esa manera de cómo la comunidad internacional, estamos hablando de la ONU, de la OEA, como usted señaló, y CARICOM, la responsabilidad directa de Estados Unidos, de Francia y de Canadá respecto a cómo abordar el tema haitiano. Incluso, escúchame que te interrumpa, incluso como Chávez manejó el caso haitiano particularmente, hasta eso ahí es válido, como dicen los italianos. Ahí en eso falló también Chávez, que fue muy hábil en aglutinar la comunidad internacional, sobre todo todas esas islas cercanas, incluyendo a nosotros. El PLD lo sabe muy bien, que se benefició bastante de las dádivas o la oportunidad que nos dio Chávez con el Petrocaribe. Pero bueno, lo que quiero decir, ni eso, que debió ser una gran oportunidad para Venezuela, que tiene un gran poder en ese momento con Chávez a la cabeza, para ayudar un poquito a Haití a reencontrarse un poquito. Si hay la posibilidad de reencuentro, ¿eh? Claro, nos vamos a una segunda pausa y yo quisiera terminar analizando este tema de dado perspectiva y continuamos enseguida. Entonces, doctor, mire, no voy a entrar en todos esos detalles. Usted hizo un análisis bastante global de toda la problemática haitiana, con aspectos históricos, coyunturales. Pero yo de cara a que nuestro público pueda entender este tema, yo le diré mi hipótesis. Mire, mi hipótesis es que el tema de la solución haitiana y la crisis haitiana, los organismos internacionales lo quieren resolver teniendo a República Dominicana como su espacio de solución. Sí, y es suave. Y le han estado dando vuelta a todo este tema para que República Dominicana sea como quien se cargue de Haití. Y eso es imposible. Por muchísimas razones, históricas, política, económica, sociocultural. No me gusta hablar sobre estos temas. Yo he hecho 2 investigaciones con relación a la población haitiana, dominico-haitiana. 2 investigaciones tengo, publicadas. Y solamente le voy a decir un dato. En esa investigación que hicimos hace casi 10 años, y lo puedo decir porque fue se llama MUDA, Mujeres de Comunidad Haitiana, que lo lideraba en esa institución, que ya murió Sonia Pierre. Sí, sí. Y nos pidió que hiciéramos esa investigación, pero le voy a dar un dato que mucha gente no sabe aquí. Autora, ¿tú no conocías a Sonia Pierre? Sí, no, éramos amigos muy cercanos. Le voy a dar un dato nada más de esa investigación sobre la situación de la documentación de la comunidad haitiana y de los dominicos haitianos. Que yo siempre dije, ¿por qué le llaman dominico haitiano? Porque al final, si esas personas se nacionalizaron, porque en ese momento estaban vigentes el jus soli y el jus sanguis, no sé por qué hablamos de dominico haitiano. Aquí no se habla de dominico árabe, no se habla de dominico chino, no se habla de dominico venezolano, no se habla de dominico no sé qué cosa. Y para mí era hasta un tema de estigma. Eran dominicanos. Por jus sanguinis o jus soli. Pero bueno, ese es otro tema que podemos discutir posteriormente. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo no he oído nunca hablando de los árabes. Bueno, que tenemos incluso, ha habido 2 presidentes árabes, claro, de descendencia árabe. Y como que yo nunca he escuchado de que el libanés. Bueno, a Malute le decían el turco. Pero era como de relajo, una cosa. Entonces así. Hay un tema cultural, religioso, político, económico, que hace difícil que nosotros asumamos Haití. Y yo no tuviera ningún problema si no tuviéramos toda esa barrera. Porque sería una forma de solucionar el tema. Si no tuviéramos toda esa barrera. Pero nosotros no hay posibilidad. Y segundo, en esa investigación, ¿tú sabes qué surgió en esa investigación? El 56%... no dicho por los dominicanos, no dicho por los haitianos que viven aquí. El 56% dice que ellos se sienten discriminados por los dominicanos. Es un dato contundente. O sea, no es un problema que nosotros digamos que no discriminamos a los haitianos, que somos solidarios. No. El 56% de los haitianos se sienten discriminados por los dominicanos. Óyeme, para favorecer y apoyar esa teoría, eso que tú acabas de decir, déjame darte un ejemplo. Un testimonio vivo y doloroso. Yo fui invitado a una universidad de Cabo Haitiano a dar una conferencia
llámalo conferencia, un compartir. Pero bueno, una conferencia. Y cuando yo, tú sabes, yo comencé mi conferencia y que yo terminé y le damos la palabra a los haitianos. Óyeme, cuando yo veo que enseguida de que yo terminé, un haitiano hizo así, allá del aula. Levantó la mano enseguida. Ese tipo acabó, no conmigo, con ustedes, con los dominicanos completos. Óyeme, ese tipo, oye, no respeto. Y yo fui absolutamente, totalmente respetuoso en todas mis intervenciones. Tú sabes que uno tiene mucho dolor cuando uno de la historia, que hemos sido invadidos 50.000 veces. No, invadidos no, enfrentados. Óyeme, yo nunca entiendo cómo a nosotros metieron 22 años, y se mantuvo el idioma español, se mantuvo en Colombia, se mantuvo siempre fuerte. Bueno, no hemos tenido ese efecto. Pero además de eso, como culturalmente nos mantuvimos, cada uno con sus grandezas culturales, con su sabiduría y con sus bonanzas. Y entonces, ¿qué yo digo? Señores, miren, nosotros, los dominicanos, es verdad que a veces hay con muchos exabruptos, pero el dominicano en general, el dominicano es bueno con el haitiano. Cuando yo veo esos niños caminando con los cuadernos aquí al hombro en la calle y que llegan a la escuela y que los maestros los reciben, los maestros son dominicanos y los reciben con amor y con cariño. En Jánico, allá, Jarabacoa, que yo pensé, bueno, en Jarabacoa no puede haber tantos haitianos. Veo niños en la escuela. Bueno, allá mismo también por Constanza, vi niños. Entonces, yo creo que también, yo espero que rediscutamos esto, porque realmente los haitianos y nosotros debemos entender que tenemos que sobrevivir, uno de este lado y el otro de aquel lado, uno en la parte occidental y otro en la parte oriental. Ahora, la grandeza de la cultura haitiana yo debo respetarla, pero también la grandeza de mi cultura como dominicano, los haitianos tienen que respetarla. Y yo me di cuenta, y te digo también algo más. Yo era encargado, antes en el antiguo partido, como dicen algunos, en el PRD, yo era encargado de Haití en las relaciones internacionales. Yo era el enlace entre Haití y República Dominicana. Y debo decirte que yo sufría mucho al ver cómo ellos, la concepción, la visión que algunos políticos de nosotros tenían. Pero también, cuando eran los políticos más maduros, tú entendías que la cosa era diferente. De manera que yo personalmente, a pesar que tengo, como todo dominicano y cada persona que analiza la historia de Haití y República Dominicana tiene un grado muy alto de negatividad, yo sí espero que esto se resuelva algún día y que nosotros, los haitianos, los dominicanos, sigamos creciendo y desarrollándonos como estamos creciendo, pero también que los haitianos se desarrollen. Oye, no es posible encontrar tanto basurero en las calles de Haití, que no haya alcalde prácticamente. ¿Cómo es posible ver que un tipo dándole golpe con una macana así, metiéndose incluso a iglesias y todo? Y de que abriendo la cárcel también. Bueno, doctor, mire, oye, dos cosas le voy a decir. Uno, la solución de Haití no está ni en Haití ni está en República Dominicana. Está en una decisión de la comunidad internacional, pero no como se está manejando. Eso de que se planteó en CARICOM, de plantear un gobierno de transición, eso no tiene ningún sentido. Los haitianos lo saben mejor que nosotros. Un consejo compuesto por eso 7 no tiene sentido. Sabemos que la solución está en una intervención de la comunidad internacional, creando una estructura de fuerza que controle a la banda y que inicie un proceso de reconstrucción del país y de las instituciones y el Estado haitiano. Y eso posiblemente va a durar 20, 30, 40 años. Pero, déjame sintetizar esta idea. O sea, que tú y yo vamos a verlo entonces, ¿verdad? Bueno, no, posiblemente. Ahora bien, dice, ¿por qué la comunidad internacional no ha querido entender, que lo sabe, que yo creo que lo sabe, que la solución de Haití estará en imponer un gobierno de fuerza que controle la banda y que empiece a generar todo un proceso de institucionalización y democrático en Haití, con los grupos fácticos que no quieren tampoco asumir su responsabilidad?
el empresariado, los grupos sociales, la iglesia, pero no se pueden meter porque están prácticamente secuestrados. Porque hay un paquete irresponsable. Están secuestrados. Por ejemplo, el caso de Moïse. ¿Qué fue lo que hizo Moïse? Él violentó la Constitución. Si Moïse, por ejemplo, fuera... Por ejemplo, ese gesto de seguir siendo presidente. Porque hay crisis, porque hay esto. Bueno, señor, pero es que la Constitución te dio gobierno hasta tal periodo. Creo que hasta el 22 era. Así es. No, siguió volado. ¿Qué pasó? Lo mataron. Bueno, entonces quieren una solución vía República Dominicana y eso no es posible. Y quiero entrar al tema dominicano. Sí le voy a decir lo siguiente. El día que Rusia, China, Irán vean a Haití como una cabeza de playa para su control geopolítico, Sí. usted se va a dar cuenta que Estados Unidos, Francia, Canadá van a tomar una posición diferente. Pero hasta ahora ellos quieren una solución vía República Dominicana. Veamos República Dominicana. Mire, yo celebro, y yo creo que el presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo de sensibilizar, de convocar, de apostar porque la comunidad internacional asuma la realidad haitiana. Ahora le voy a decir lo siguiente, a nosotros no nos corresponde ese rol. ¿Sabe qué nos corresponde a nosotros? Tener y definir una política migratoria firme, coherente y con política pública clara respecto a eso. Y yo siento que ahí tenemos cierta debilidad. Y se lo voy a decir con toda la honestidad del mundo. Es decir, ¿cuál es el problema? Que nosotros no tengamos un control efectivo de la migración irregular haitiana. ¿Cuál es el problema? Claro. Sabemos que detrás de todo eso, hay una serie de intereses de los grupos económicos del propio Estado dominicano en términos generales, claro, que se beneficia de esa mano irregular haitiana. Entonces, para mí la solución nuestra es establecer una política migratoria clara, directa, de control real y de permitir, porque no podemos, mira, ahora mismo yo camino el interior de este país. No es posible deshacerse de la mano de obra haitiana, pero eso no significa que no tengamos control sobre ella. Sí, ¿y cuál es el problema de nosotros establecer una política migratoria que regularice la entrada y salida de los migrantes haitianos que necesitamos para los procesos productivos? ¿Y cuál es el problema de integrar en función de las necesidades provinciales una población migrante con visa de trabajo que se maneje en el ámbito de esos territorios con registro y que no se puede movilizar a otro territorio si no tiene un permiso de tránsito internamente? No queremos eso. Le voy a decir por qué. Aquí nadie ha querido calcular el costo que tiene todo el tema laboral. ¿Cuánto le cuesta no pagar prestaciones a la mano de obra haitiana? Se llama el pasivo laboral. El día que nosotros calculemos que hemos ganado por no pagar ese pasivo laboral de la mano de obra haitiana, bueno, eso es casi una caja de Pandora. Claro. Y nos vamos a dejar de estar hablando disparate y pendejada con relación a que atendemos el 36% de los partos son de migrantes haitianas, que nuestra mortalidad materna se está afectando por la parturienta haitiana que no tienen un seguimiento en su proceso de parto y que viene en situación de crisis por enfermedades ya que no hay control sobre ellas y se mueren en nuestros hospitales. Que dedicamos una cantidad de recursos al tema educativo. ¿Y por qué no calculamos el pasivo laboral que nosotros le hemos dejado de pagar a los haitianos? Así es. Resultado de la responsabilidad del Estado y del empresariado dominicano. Sí. Mire, nosotros tenemos que tener una posición más sincera, porque el problema haitiano nosotros no nos corresponde resolverlo, le corresponde resolverlo a Haití y en su defecto a la comunidad internacional. A nosotros nos corresponde y no hay ningún impedimento más que los intereses que se interponen para controlar esa migración. No solamente la haitiana, cualquier migración irregular que está en este país, nosotros tenemos los mecanismos y con el uso de la tecnología que existen hoy para controlar esa migración. Yo quiero recordarle a todos ustedes, al escuchar estas reflexiones que estamos haciendo ahí, yo quiero recordarles a ustedes que la ley de migración que dejó Hipólito Mejía en el 2004 nunca se aplicó. Yo no quiero culpar a nadie, pero sí estoy culpando también. Decirle que eso que dice Pedro es verdad, una gran irresponsabilidad de parte de la clase política y empresarial también, porque los empresarios debieran ser los primeros que debieran decir, pero son los primeros que se benefician y por lo tanto son los que auspician todo esto. Yo recuerdo en Pedernales
un senador, que no voy a mencionar el nombre, porque yo creo que hasta murió, falleció me parece. Yo era un sacerdote crítico y lo critiqué fuertemente porque nos dimos cuenta que él estaba contrabandeando y que estaba negociando con todo esto. Y entonces así pasa. Cuando una persona quiere resolver el problema aquí y choca con el caso haitiano, choca con piedras muy fuertes. Y esas piedras son los empresarios, que no todos, muchos empresarios, que en todos los niveles, en la mayor parte, en la parte agrícola, incluso no se diga también la parte de turismo, que también hay que cuidarse con todo esto. E igualmente también en la parte laboral, hasta en nuestras casas. En nuestras casas explotamos también a esas mujeres que van a trabajar. Bueno, lo que yo quiero decirle a ustedes es que aquí hay una culpabilidad, una culpa colectiva, con esto que mencionaba el doctor Pedro Guerrero, de no la aplicación de la ley, pero también nosotros sabemos muy bien por qué la ley no se aplicaba. Porque los gobiernos no se dan cuenta. Los gobiernos no se dan cuenta, los presidentes de la República no se dan cuenta, los síndicos no se dan cuenta, los alcaldes no se dan cuenta, los diputados y senadores que son de paso y que ellos tienen la gran responsabilidad de crear las bases para que la sociedad dominicana sea más estable. Si hay inestabilidad en Haití, en parte también nosotros hemos sido culpables junto con esa mafia también haitiana. Bien, continuando, vamos a la última pausa, doctor, y continuamos en breve con nuestro programa. Continuamos con su espacio Pensamiento Global. Doctor, nos queda un tema pendiente, poco tiempo, pero vamos a darle vamos a tratar un espacito a nuestros nosotros somos anunciantes. González y lo vamos a cumplir, por lo menos vamos a mencionarlo y decir algunas ideas sobre el tema que nos toca, sobre la política de República Dominicana. Bueno, recordarles que está la mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio, por Octavio Acosta, su presidente, en la calle Bartolomé Colón, número 129, aquí en Villa Consuelo, al teléfono, aquí en Santo Domingo, por supuesto, 809-538-7352. Y también tenemos el transporte RAS, especializado en documentos, valijas, bultos y demás. Reinaldo Sánchez, su presidente, en Santiago, en la Salvador Cucurulo, número 100, con el 809-582 y 2549. Y aquí en Santo Domingo, en la avenida Filomeno Rojas, número 307, en el residencial universitario, en el teléfono 809-682-1958 y 809-689-7925. ¿Qué vamos a hablar, Pedro, de la situación política dominicana y frente a las elecciones presidenciales y también congresuales que vienen por ahí? Bueno, yo tengo solamente 3 cosas que decir, pero yo prefiero que, como usted es el político y yo soy el técnico, que usted aborde el tema de la coyuntura electoral de cara a las elecciones de mayo 2024. Claro, eso es imposible analizarlo tomando en cuenta lo que sucedió en febrero, el 18 de febrero ahora de este año, con relación a las elecciones municipales. Pero yo tengo una posición respecto a lo que va a pasar en el 2024, en mayo de 2019. Pero yo prefiero escuchar un poco su abordaje respecto a esta coyuntura política, que es demasiado tema. Yo creo que lo vamos a tener que abordar y empezar el programa siguiente haciendo una especie de preámbulo como hicimos con el tema de la generación. Yo espero que tú no termines como un amigo mío político, un político dominicano que terminó, es de la oposición, y terminó diciendo, porque nosotros estamos seguros que nos vamos a la primera vuelta. Yo creo que también, yo no sé porque a veces hay políticos como que no se respetan. Porque yo fui candidato a la presidencia y yo recuerdo cuando me hacían esa pregunta, por honestidad, yo tenía que decir que estamos batallando y que, bueno, que uno se lanza, ¿no? Pero decir de que me voy en la primera vuelta, sabiendo tú que la siento, qué sé yo, ¿cuántas encuestas te dan todas en un lugar lejísimo, de alrededor de casi 50 puntos de diferencia? Oye, 50%. Pero yo solamente quiero decir algo. Primero, yo creo que nosotros debemos, en parte,
felicitarnos, porque el proceso electoral que pasó fue relativamente bueno, porque yo digo relativamente porque hasta que no desaparezca eso de comprar cédula y de esos vicios que nos hacen tanto daño, evidentemente, y hay partidos que ni siquiera lo necesitan eso, que no necesitan hacer ese acto de sinvergüenzada, de que tomar una persona porque tú sabes que es del partido X contrario a mí, déjame comprar la cédula. Yo creo que ese tipo de cosas debieran desaparecer. Y yo le digo la verdad, yo no quiero un político que sea, a mí no me ha tocado la mala suerte en todo este proceso que tengo de vida política, de 30 años de vida política, de encontrar una sola persona que me diga, vamos a comprar cédula. O que me digan, señores, vamos en esta parte, vamos a comprar. Yo no sé, porque la gente sabe con quién negocian, tú ves. La gente sabe con quién negocia y con quién habla. Bueno, lo que yo quiero decir es, una de las cosas que yo quiero saludar, y saludo de verdad, es que de cara al próximo torneo electoral haya una apertura al dialogar. Y que, qué bueno, pero qué bueno esto, que el presidente de la República, que tiene alrededor de 50 o 40% por encima del más cercano, diga que sí que quiere debatir. Yo saludo eso. Y lo saludo en los otros dos también, porque bueno, es parte. Ahora, que Leonel vaya a debatir es una cosa normal, es una persona que duró tres periodos electorales, siendo presidente de la República, perdón, tres periodos. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es, saludo esto, pero también, yo le digo la verdad, que incluyen también a lo de los partidos pequeños. ¿Y por qué? Yo recuerdo que aquí algunos de la clase, tú sabes, perfumada, no querían que con nosotros, cuando éramos candidatos, que teníamos un porciento muy bajo, participáramos en esos eventos. Déjenlo participar, déjenlo que hablen también, porque ellos son candidatos. Yo sugiero que también incluyan a los candidatos presidenciales, a todos los candidatos presidenciales, y de esa manera trabajar y luchar para que seamos un país totalmente diferente. Ya tenemos casi que irnos. Sí, no vamos. De hecho, yo no voy a abordar el tema. Yo sé que algunos amigos que me conocen, que lo conocen, querían que yo tal vez abordara mi perspectiva sobre la temática, pero le prometemos que con ese tema vamos a iniciar en el preámbulo del próximo programa, aunque vamos a tener ya un invitado del ámbito de la ciencia para compartir también con ustedes. Así es que nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Y muchas gracias. Dios los bendiga a todos.